Vamos a arrancar con polinomios, ¿sí? Vamos a ver de qué se tratan los polinomios, qué son los polinomios, ¿sí? Primero y principal, ¿sí? Los polinomios son expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Son expresiones donde tenemos operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Si llegamos a tener potencias, las variables pueden estar elevadas a una potencia. Y si tenemos raíces, los únicos que pueden tener raíces son los coeficientes, porque las variables no pueden estar elevadas ni a una potencia fraccionaria ni a una potencia negativa. Entonces, las variables que son las x, las y, las z, a, b, c que solemos tener en los polinomios, esas letras que son las variables no pueden estar elevadas a una potencia ni negativa ni fraccionaria. Por lo tanto, la potencia de las letras tiene que ser una potencia natural. Y ahora lo vamos a anotar igual. Es una expresión algebraica donde hay coeficientes, que son los numeritos que acompañan a las letras, y hay letras que son las variables. Y esas variables pueden estar elevadas a una potencia. Esa potencia tiene que ser un número natural. O sea, no puede ser ni negativo ni un número fraccionario. Tiene que ser un número entero y positivo. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos entonces. ¿Qué son los polinomios? Entonces, los polinomios son expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión que tiene letras, números y operaciones. Expresiones algebraicas. ¿Dónde? Y ahora vamos a ver de qué se trata. El coeficiente que multiplica, o que acompaña, ¿no? Que multiplica a las variables es un número real. ¿Qué quiere decir un número real? Que pertenece al conjunto de los números reales. Son todos los números que los podemos ubicar en la recta real, ¿sí? Ya sean racionales o irracionales. Entonces, el coeficiente puede ser un número real. Y las variables, que son las letras, están elevadas a una potencia natural. Elevadas a una potencia natural. ¿Qué era una potencia natural? Una potencia que es un número natural. Por lo tanto, un número entero positivo, una potencia natural. Entonces, ¿qué sería un polinomio? Por ejemplo, si nosotros escribimos p de x, habitualmente los nombramos con una letra mayúscula y dentro del paréntesis la variable que va a estar formando parte de ese polinomio. Entonces, nombramos a los polinomios con una letra mayúscula y entre paréntesis la variable. ¿Sí? ¿Qué es la variable? Es lo que va a intervenir en el polinomio. Por ejemplo, nosotros podemos decir 5x a la sexta menos 3x a la quinta más 2x al cuadrado más 4x menos 2. A esta letrita, ¿sí? Que es el polinomio dependiendo de esa variable. ¿Por qué dependiendo? Porque acá la variable va a ser una letra y por el momento no va a ser un número. Entonces, este polinomio que está en función de esa letra x o dependiendo de esa x, ¿sí? Va a aparecer con distintos, ¿sí? Términos que a cada uno de estos términos, los llamamos monomios. Entonces, un monomio es un polinomio de un solito término, ¿sí? Poli significaría muchos. Cuando decimos mono, es uno solo. Entonces, un polinomio está formado de muchos monomios que se suman o se restan entre sí. Entonces, cada uno de estos, esto es un monomio. Nomio viene de términos. Y mono de uno. Entonces, cada uno de estos es un monomio. Cada uno de los términos que componen un polinomio es un monomio. Fíjense que en este último monomio, ¿sí? En este no hay x. Es un monomio que es una constante nada más. En cada monomio, por ejemplo, 5x a la sexta, esto sería lo que se llama el coeficiente. El coeficiente que acompaña a la parte literal. ¿Sí? Esto sería parte literal. ¿Por qué parte literal? Porque viene de letras. Parte literal. La parte literal puede estar elevada a una potencia natural. Entonces, cada monomio puede tener un coeficiente y una parte literal. Fíjense que este está x elevado a la 6, x elevado a la 5, x elevado a la 2. X, cuando tenemos a x solita, la parte literal
al no estar elevado a la nada, esto es lo mismo que decir que está elevado a la potencia 1. Y esto sigue siendo el coeficiente y está multiplicando a la parte literal. En este caso la parte literal es de grado 1, ¿no? Está elevada a la 1, por eso decimos de grado 1. Entonces, en este caso, cuando tenemos menos 2, esto también es un monomio que solamente tiene coeficiente, no hay parte literal. Este es el coeficiente y al no haber parte literal lo llamamos término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque no está multiplicado por ninguna de las variables, ¿no? Ese monomio, el valor numérico de ese monomio, en ningún momento va a depender, ¿sí?, del valor que tome la variable. Ese término independiente, ¿sí?, es el numerito, es constante, vale siempre lo mismo. Término independiente. Los demás términos independientes, si la x tomara un valor numérico, cada monomio va a tomar un valor numérico dependiendo del valor de x. En cambio, el menos 2, que es el término independiente, se llama término independiente justamente por no estar multiplicando. Entonces, un polinomio es una suma y resta de monomios, que monomio justamente es un término. ¿Y a qué llamamos un término? A aquella expresión algebraica que tiene un coeficiente y alguna o algunas variables elevadas a una potencia natural, ¿sí? Un monomio podría ser, ¿sí?, un ejemplo de monomio que no sea de una sola variable, podría ser, por ejemplo, yo digo, si Q depende de A, B y C, ¿sí? Un polinomio que dependa de A, B y C puede ser A a la 5, B a la 2, C a la 3, por ejemplo. Y eso es un monomio donde el coeficiente es 1, porque no hay un numerito que multiplique a esas variables o a esas letras, entonces el coeficiente es 1. Y el monomio consta de 3 variables de A, de B y de C, donde A está elevado a la quinta, B está elevado al cuadrado y C está elevado al cubo. Pero también es un monomio, ¿sí? Entraría dentro de la definición de polinomio, pero de un solo término. Ya cuando tenga 2 va a ser binomio, luego trinomio, ahora vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es un polinomio? Es una expresión algebraica donde aparecen distintos monomios. ¿Qué tiene cada monomio? Una parte que es un coeficiente, que el coeficiente puede pertenecer a los números reales, por lo tanto, el coeficiente puede ser un número entero, una fracción, una raíz, siempre y cuando sea el coeficiente. Lo que es la parte literal va a estar elevada a una potencia, que la potencia siempre es un número natural, ¿sí? No puedo tener, por ejemplo, un polinomio de decir x a la menos 3, ¿sí? Esto no es monomio, por lo tanto no puede formar parte de un polinomio. ¿Por qué? Porque x a la menos 3 era equivalente a decir 1 sobre x al cubo. Y no puede estar en un polinomio una x dividiendo ni tener una potencia negativa. Tampoco es monomio, por ejemplo, x a la 2 tercios, ¿sí? Ni x a la 1 medio. Porque la potencia, se ve ahí abajo, porque voy a poner acá, porque la potencia fraccionaria me indicaba el numerador, la potencia, y el denominador, el índice de la raíz. Entonces, decir x elevado a la 1 medio es decir raíz cuadrada, que me lo indica el denominador, de x elevado a la 1. Si tengo x a la 2 tercios, como el 2 me indica potencia, sería x elevado al cuadrado y raíz cúbica. Entonces, raíz cúbica de x elevado al cuadrado, porque el 3, que es el denominador, me indica el índice de la raíz. Y el 2, que es el numerador, me indica la potencia. Esto, ¿sí?, estos no son monomios. Como no son monomios, no pueden formar parte de ningún polinomio. Porque los polinomios, ¿sí?, no son monomios. ¿Por qué? Ni este tampoco. Ni x a la menos 3, ¿sí?, que sería 1 sobre x al cubo. La x no puede aparecer dividiendo, ¿sí?, que sería la potencia negativa. Ni la x puede aparecer debajo de una raíz.
lo que está dentro de la raíz cuadrada siempre tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Sí, vos decís, la x tiene que ser mayor o igual que 0. Si es raíz cuadrada, si es raíz cúbica, no tiene, son raíces pares. Esto para las raíces pares. Para las raíces pares, si estamos en el conjunto de los números reales, ¿no? Si x pertenece a los números reales. Porque si habláramos de números complejos, la x podría tomar cualquier valor, ya sea positivo o negativo, porque los números complejos justamente se definen a partir de las raíces pares negativas, de un número negativo. Tipo que el 3 esté arriba de la x. Claro, exacto, Vicky. Si vos tenés x a la menos 3, a la menos 4, a la menos 1, si tenés x a la menos 1 y la potencia, o sea, el número al que elevo es negativo, acuérdense que la potencia negativa siempre me invierte la base. Entonces, la x me quedaría siempre dividiendo. X a la menos 1 sería 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, este x a la menos 1 lo que me hace es invertirme la base. Lo mismo pasaría si es a la menos 3, a la menos 2. Invierte la base, ¿sí? Y la potencia se hace positiva. La potencia sería la opuesta, pero siempre invirtiendo la base. Siempre que tengas potencia negativa, siempre, entonces no es un monomio. Como no es un monomio, no puede formar parte de un polinomio. Grado de un polinomio. Y a veces, cuando analizamos el grado de un polinomio, de la mano del grado de un polinomio viene lo que es el coeficiente principal. Entonces, el grado de un polinomio es, ¿sí? Es la potencia mayor a la que está elevada la variable, si es única, ¿sí? Es única. O sea, si solamente aparece la x en el polinomio, ¿sí? La x elevada a distintas potencias, entonces, el grado de un polinomio es la mayor, ¿sí? El mayor numerito que aparece como exponente. En este caso, el grado de este polinomio, de este p de x, el grado de p de x es 6. ¿Por qué es 6? Porque es la mayor potencia a la que está elevada la variable, ¿sí? En este caso, la variable es x, el mayor exponente es el 6. El coeficiente principal de p de x es el número que acompaña a la x de mayor exponente. O sea, el coeficiente principal es el coeficiente de aquel monomio que le da el grado al polinomio. En este caso, como x a la sexta es el de mayor exponente y 6 es el grado del polinomio, el coeficiente que acompaña a todo ese término, ¿sí? O el coeficiente que está en ese término, en ese monomio, es el coeficiente principal. En este caso es 5. Entonces es el coeficiente del término principal, que es el término que le da el grado al polinomio. Aquel coeficiente polinomio. El coeficiente principal es el coeficiente que está en el término principal. ¿Y cuál es el término principal? El que tiene la x, en este caso, elevado a la mayor variable. ¿Sí? Entonces, como está elevado a la mayor variable, el número con signo y todo, cuando tenemos varias variables, lo que hacemos para hacer el grado es sumar las potencias de las variables que componen ese término. Entonces, acá, ¿sí? El grado de este monomio sería 5 más 2 más 3. Esto me da 10. Entonces el grado de este monomio es 10. ¿Sí? Sumamos los exponentes de cada una de las variables que tenemos. Si la variable estuviese solita, ¿sí? Si es ABC, vamos a llamarlo m de x, otro monomio, esto no tiene nada, no es 0. Que no tenga nada, acuérdense que no es 0. Que no tenga nada es lo mismo que estar elevado a la 1. Entonces, 1, 2 y 3. Acá tendríamos grado 3. Cuando sumamos los exponentes de las variables cuando son más de una, el grado de ese polinomio que tenga más de una variable va a ser el que tenga la mayor suma. ¿Sí? Todos los términos tienen coeficientes. Coeficiente principal, solamente el término principal. Coeficiente principal
el coeficiente de las variables de mayor exponente. Vamos a poner mayor exponente. Puede ser una solita o la suma de todas, ¿no? Entonces eso es el coeficiente principal, porque coeficientes tienen todos. Acá el coeficiente es 5, acá el coeficiente es menos 3, acá el coeficiente es 2, acá el coeficiente es 4 y acá el coeficiente, que es el término independiente, es menos 2. ¿Sí? Pero todos los términos tienen coeficiente. Aunque si no llega a estar, por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué coeficiente tiene acá el x a la cuarta? Porque si nosotros miramos voy a borrar esto, voy a borrar la definición de coeficiente principal y la de grado del polinomio. Por ejemplo, acá nos estaría, si miramos en orden, decimos 5x a la sexta menos 3x a la quinta. Me estaría faltando x a la cuarta y x al cubo, que no están. Me estarían faltando. Tengo 2x al cuadrado, tengo x y tengo menos 2. Y fíjense que sería 6x elevado a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0, que es cuando desaparece. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasó con el coeficiente de este término y con el coeficiente de este término? En realidad, el coeficiente de este término es 0 y el coeficiente de este término también es 0. Por eso es que esto desaparece, porque estoy multiplicando x a la cuarta por 0 y x al cubo por 0. Entonces este término desaparece y no lo escribimos. Pero si me preguntaran cuál es el coeficiente de la variable elevada a la cuarta potencia, sería coeficiente 0. En estos monomios, ¿sí?, no es necesario escribir el monomio que sumaría 0. O que restaría, daría lo mismo, ¿sí? Entonces, como el 0 multiplica todo esto y hace que se anule este término, estos dos términos no se escriben. Por eso los escribimos de esta manera. Después vamos a ver que cuando vamos a utilizar Ruffini en la división, hay que completar los polinomios y ordenarlo en forma decreciente. ¿Qué quiere decir que tengamos ordenado un polinomio en forma decreciente? Elegimos la potencia de mayor valor y empezamos a bajar de a 1 en orden decreciente. En este caso, esta está ordenada. Era 5x a la sexta menos 3x a la quinta más 2x al cuadrado más 4x menos 2. Este es un polinomio ordenado en forma decreciente. Polinomio. Este que está acá arriba también es un polinomio ordenado en forma decreciente, pero además es un polinomio que está completo. Completo porque tiene todos los términos, la x elevada desde el mayor exponente hasta que desaparece la variable, está ordenada en forma decreciente y están todas las potencias. Entonces, polinomio completo, ordenado, que para poder dividir, uno lo que hace justamente es al dividendo lo completa y lo ordena en forma decreciente.